Bueno, dejo esta clase para los compañeros que no pudieron asistir cuando empezamos con distribución binomial y, y para aquella gente de medicina también que me lo pidió, va esta clase. Primero vamos a hacer una introducción con un ejemplo de lo que es la distribución binomial y un experimento Bernoulli. ¿Ah? Una distribución binomial trabaja con variables aleatorias discretas. ¿Qué quiere decir eso? Es una distribución de probabilidad que asigna una probabilidad donde la variable es una variable discreta, dijimos. Quiere decir que nunca va a tomar valores decimales, siempre van a ser valores enteros. Entonces, para ello voy a trabajar con una enfermedad genética que se llama AME, atrofia muscular espinal, y donde todos sabemos que en nuestro cuerpo, en nuestros genes, existen infinidad de genes defectuosos, y dependiendo de, muchas veces, si la persona se casa con una persona también con el mismo gen defectuoso, puede llegar a tener un hijo con una enfermedad o no. Entonces, en nuestra identidad genética tenemos la herencia de nuestros antepasados y de nuestros padres que vamos heredando y se va pasando de generación a generación. ¿Qué sucede con el AME? El AME, como ya les dije, es una enfermedad genética provocada por un gen que se encuentra en el cromosoma 5, exactamente en el brazo largo del cromosoma 5. Entonces, todas las personas que no padecen de la enfermedad tienen 2 pares de SMN2 y 2 pares de SMN1. El SMN2 y SMN1 son los que proporcionan la proteína necesaria para que el organismo funcione. Los científicos suelen comparar al SMN2 con un fitito y al SMN1 con un Ferrari. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hacen esa comparación? Porque el SMN2 produce muy poquita proteína y en cambio el SMN1 produce mucha proteína, que es la encargada de la supervivencia de la neurona motora. ¿Qué quiere decir esto? Si carecemos de estos dos genes, SMN1, entonces el cuerpo va a generar poca proteína y la musculatura voluntaria se va a ver afectada. ¿Ah? Entonces, una persona sana tiene 2 copias de SMN2 y 2 copias de SMN1. Una persona portadora que no va a tener síntomas de la enfermedad va a tener las 2 copias de SMN2 de la madre y del padre, y la madre o el padre no le heredó una de las copias de SMN1. Por lo tanto, esta persona va a ser portadora de la enfermedad. Y una persona enferma, el padre y la madre, ambos, no heredan el gen SMN1, por lo tanto, la persona se ve afectada. El AME es una enfermedad que ataca solamente la musculatura voluntaria y a las neuronas motoras. No afecta a las neuronas del conocimiento. Bueno, en el caso de que la madre sea portadora, cuando está el simbolito vacío, es madre portadora, porque el SMN1 no está, a falta un SMN1 y tiene el otro. Y el padre es una persona sana, lo vamos a representar de esta manera, porque tiene las 2 copias. Entonces, ¿cuáles son los posibles los posibles apareamientos entre el cromosoma de la madre y del padre? Puede ser que la madre herede el cromosoma, el SMN1, y el padre también. Esta persona sería sana.
la madre herede el sano y el padre el otro sano, esta persona también sería una persona sana, la madre herede el vacío y el padre herede el sano, esta persona sería portadora, y la madre herede el vacío y el padre el otro SMN1 y esta persona sería portadora. Entonces, encontramos 4 posibilidades de apareamiento entre el par de la madre con el par del padre, teniendo 2 de ellos el cromosoma que carece del gen SMN1. Por lo tanto, el cálculo de la probabilidad es, ustedes saben que el cálculo de probabilidad es la definición de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, en este caso tenemos 2 casos favorables sobre 4 posibles. Entonces tenemos un medio que corresponde a 0,5, que si lo pasamos a porcentaje es 50% de la probabilidad de que un bebé sea portador de AME, por lo tanto el otro 50% de que salga sin ella ni portador de la misma. ¿Qué sucede si el padre fuera el portador? El mismo caso, va a ser la misma situación, ¿ah? Y las mismas probabilidades. Ahora, si la madre es portadora y el padre es portador, y en esto nos vamos a detener porque a partir de esto vamos a trabajar con nuestro experimento Bernoulli, ¿ah? La probabilidad de que nazca un niño enfermo, o sea, los dos vacíos, que los dos aporten el cromosoma vacío sin el SMN1, es 1 de 4, o sea, un cuarto que es 0,25. Y si nosotros ya estuvimos trabajando que cuando faltaba un SMN1, la persona era portadora, así que vas a ver 2 cuartos, que equivale a un medio, que equivale a 0,5, la probabilidad de ser portador, y un cuarto, al igual que ser enfermo, lo de ser sano, es un cuarto también, que es 0,25. Entonces, un experimento Bernoulli tiene 2 posibles resultados, éxito y fracaso. Nosotros vamos a considerar el éxito, no siempre significa, no siempre tiene el mismo significado que nosotros le asignamos a la palabra éxito como algo bueno, como algo positivo. El éxito puede ser que en un experimento Bernoulli que salga algo defectuoso, que una persona tenga un gen defectuoso, que una botella esté rota en la línea de producción, una producción defectuosa. O sea, el éxito, decir éxito es lo que vamos nosotros a medir en los N experimentos que vamos a hacer. En este caso, hay una probabilidad ya dada de antemano y ya conocida de antemano. Entonces, porque una madre y un padre que son portadores de un gen defectuoso, ya conocen, ya saben que van a tener un 25% de que nazca un niño con la enfermedad, un 25% sano y un 50% portador. Pero como sano y portador vamos a considerarlo como lo mismo, sería 3 de 4, que corresponde a un 75%. ¿Por qué? Porque o se evidencia la enfermedad, en el caso de los niños que padecen, que tienen la enfermedad, o no hay sintomatología. Entonces, primero que nada eso, vamos a distinguir en nuestro experimento. Entonces, tenemos una probabilidad de éxito del 0,25, que es de que tenga la enfermedad, y una probabilidad de fracaso, le llamamos, de 0,75, que serían estos 3 casos dentro de los 4. Y en este caso son las probabilidades que nosotros nos vamos a regir para el trabajo de lo que sigue. Entonces, vamos a ir trabajando con diferentes casos. Primero que nada, vamos a trabajar con un ensayo Bernoulli, una prueba,
para que ustedes de a poco vayan comprendiendo de dónde sale la fórmula de la distribución binomial. En la teoría de probabilidad y estadística, un ensayo Bernoulli, que era lo que estábamos hablando anteriormente, es un experimento aleatorio en el que solo se pueden obtener dos resultados habitualmente etiquetados como éxito y fracaso, que fue lo que ya les dije, y se denomina así en honor a Jacob Bernoulli. ¿Ah? Bueno, ahora vamos al experimento propiamente dicho. Supongamos que un matrimonio ha decidido tener dos hijos. Ellos ya saben que son portadores de AME y quieren saber cuál es la probabilidad de tener un hijo con la enfermedad. O sea, ellos ya conocen de antemano las probabilidades ya están dadas, saben que tienen un 25% de que un niño les nazca con AME y un 0,75, un 75% de que les nazca sin AME. ¿Ah? En un experimento Bernoulli, o es blanco o es negro, o es cara o es cruz, no hay tintas intermedias, es así. ¿Ah? En este caso, o tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Entonces, nuestro experimento se basa en calcular si el hijo nace con AME o no. Para ello, nos basamos en los experimentos de Bernoulli, en el cual nuestro éxito será que salga uno de los hijos con AME y el fracaso es que el otro no. El éxito va a ser que tenga AME, el fracaso que no tenga AME. Entonces, vamos al siguiente esquema. Éxito, la E es de éxito y la F es de fracaso. Que el primero tenga AME sería un cuarto y el segundo no tenga AME serían 3/4. Entonces, en probabilidad, que el primero salga con AME y el segundo, ese y en probabilidad lo podemos sustituir por un por. Entonces nos va a quedar un cuarto por 3/4 y esto nos queda 1 por 3, 3, 4 por 4, 16, 3 16avos que equivale a un 19% de probabilidad de que el primero nazca con AME y el segundo no tenga AME. Para el caso de que el primero nazca sin AME y el segundo con AME, con la enfermedad, va a ser exactamente igual a, vamos a multiplicar porque es el primero no y el segundo sí, ese i en probabilidad lo vamos a cambiar por un por, y entonces nos queda la misma probabilidad. Ahora, si nosotros queremos que el primero o el segundo nazca con AME, ese o en probabilidad lo vamos a cambiar por el signo de más. Entonces, que el primero nazca con AME, ya sabíamos que era 3 16avos, al igual que el segundo, que es este caso de acá, van a ser iguales las probabilidades, pero ese o, que el primero o el segundo nazca con AME, va a haber una suma involucrada y nos queda 3/8 que corresponde a un 38%. Vamos a suponer ahora la misma situación, pero en lugar de ser 2 hijos, que sean 3. Entonces, va a ser lo mismo, voy a ir cambiando la posición de ese hijo en los distintos lugares, primero, segundo y tercero, y me quedan estas 3 combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, que salga el primero es un cuarto y el segundo 3/4, porque no tiene fracaso, no tiene fracaso. Y si vemos, esto es un producto que se repite 3 veces, y el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo que el 1/4 esté acá, que esté acá, que esté acá. Por lo tanto, eso lo podemos escribir como 3 por 1/4, por 3/4, por 3/4. Estos dos son los fracasos y este es el éxito. En total nos queda 27 64avos, que corresponde a un 42%. Ahora bien, si nosotros supongamos la misma situación, pero ahora queremos saber cuál es la probabilidad de tener 2 hijos de 3 con la enfermedad. Y bueno, van a ser 2 éxitos, 1/4 y 1/4, por 3/4, que es que no tengan la enfermedad. Por lo tanto, eso sumaría 9 64avos, que corresponde
a un 14%. Por 3 porque la misma historia. Eso se repite 3 veces. Hay 3 combinaciones posibles. Podemos ir cambiando esos casos, esos casos de éxito en las 3 posiciones. La E la podemos ir variando, que es el éxito, y vamos a tener 3 combinaciones posibles. Ahora bien, si ya son 5 hijos y queremos saber un hijo, esta E la vamos a ir cambiando en los distintos lugares y ya nos quedan 3 combinaciones posibles. 5 combinaciones posibles. Porque podemos poner que nazcan como primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, quinto hijo. Ahora, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, son 5 veces lo mismo. Por eso acá dice 5. Un cuarto, que es la probabilidad del éxito, y 3/4 es la probabilidad de fracaso. Nos queda esta fracción que está acá, y es un 40%. Ahora vamos a complicarla un poquito más. Suponemos que el matrimonio desea tener 5 hijos, y quiere saber cuál es la probabilidad de tener 2 hijos con la enfermedad. Entonces ya ahí las combinaciones se nos empieza a complicar un poquito más, y vamos a ir intercalando las E de tal forma que veamos todas las combinaciones posibles, que son 10. Pero nosotros, este conteo, ya lo sabemos hacer desde quinto año cuando trabajaron combinaciones. Acá tendríamos que combinar, tendríamos que hacer una combinatoria de 5 tomados de a 2, porque yo tengo 2 éxitos en 5 hijos, que es el número de ensayos o de experimentos que quiero hacer. Al número de hijos es el número de ensayos, y el número de éxitos, en este caso, es que nazcan 2 niños con la enfermedad. Por lo tanto, van a ser combinaciones de 5 tomadas de a 2. Y eso, en la calculadora, se hace con la tecla NCR, que puede estar como segunda función de la tecla dividido o de la tecla del 5. Entonces apretan 5, Shift, NCR, que puede estar en dividido o en el 5, eso depende de la calculadora, o directamente, capaz que aparecen otras calculadoras, la tecla de combinatoria, 2, y eso les tiene que dar 10. Bueno, y un cuarto por un cuarto, porque tenemos 2 éxitos, que acuérdense que la probabilidad de que nazca un niño con AME es un cuarto, y los otros 3 que son fracasos, que son 3/4 que no se evidencia la enfermedad. Entonces, una manera sencilla de ver esto, lo que trabajamos anteriormente, es que un cuarto está elevado a la 2, que es la cantidad de éxitos, y 3/4 es lo que resta entre el número de ensayos y la cantidad de éxitos. O sea, tendría que hacer una diferencia entre 5 y 2, y me da 3. Entonces, eso me da 0,26, que equivaldría a un 26%. En forma genérica, vamos a llamar N al número de ensayos, que en este caso, con el ejemplo anterior, sería la cantidad de hijos que yo deseo tener. X, los éxitos dentro de los N ensayos, por ejemplo, si quiero tener 2, 3, quiero saber qué probabilidad tengo de tener un hijo con AME, 2 hijos con AME, 3 hijos con determinada enfermedad, en este caso AME. Y P es la probabilidad del éxito conocida de antemano, que ya me la van a dar. En este caso es un cuarto. Bueno, después tenemos P es la probabilidad del éxito, dijimos, y 1 menos P es la probabilidad del fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Que es el complemento de P, o sea, el 100% en probabilidad es 1. Por lo tanto, si yo a 1 le resto P, obtengo la probabilidad del fracaso. En nuestro caso, P era un cuarto y 1 menos P era 3/4.
y como dijimos hoy, vamos a restar n menos x como exponente de 1 menos p. Bueno, un poquito para crear conciencia y para la gente que está en medicina sobre todo, les dejo un dato acá del AME, que dice, 1 de cada 40 personas que caminan por la calle a diario son portadores de AME. Quizá nunca lo sepan, ¿no? Es una enfermedad autosómica recesiva. Esto quiere decir que se necesita que ambos progenitores sean portadores para desarrollarse la enfermedad, ya que para que se manifestarse, los dos cromosomas del par 5 deben carecer del gen SMN1, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente. Si sacamos la cuenta, una de 6.400 bebés, un bebé cada 6.400, según las estadísticas internacionales, tiene que estar naciendo con esta enfermedad. Y esto es a modo de crear conciencia. Es alarmante, ya que en casi todo el mundo los médicos ahora la conocen un poco más por el tema de las nuevas medicaciones que han surgido, que la descubrió un uruguayo al nuevo tratamiento, pero hace poco tiempo atrás no se conocía. Entonces un bebé que no tenía reflejos y que era muy débil muscularmente, que era muy hipotónico, muy blandito, caía en diagnósticos que no correspondían. Hoy por hoy, gracias a Dios, eso va cambiando y por suerte va cambiando y todo se va modificando, la salud está mejorando también y hay más gente que conoce el tema. Pero antiguamente, si pensamos que esto se descubrió en 1995, el gen defectuoso, estamos bastante avanzados. A esta altura ya, gracias a Kreiner, un uruguayo, ya tenemos un tratamiento y los niños y adultos que hoy tienen la enfermedad pueden tener una vida prácticamente normal y no hay un deterioro de los sistemas, del sistema muscular. Bueno, esto es a modo de ejemplo. Ahora vamos a ver, te voy a dejar un ejercicio en otro video para que puedas entender cómo se aplica esto que nosotros estábamos trabajando, y a la formulita esta que llegamos, cómo se aplica a un ejercicio común y corriente, cómo se aplica a un ejercicio de distribución binomial, cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces vamos a hacer uno ahora. Bueno, entonces el ejercicio o problema que vamos a trabajar dice así. Dice, supóngase que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamble es de 0,15. Entonces ya sabemos que nuestra probabilidad, conocida de antemano, ya sabemos que P es 0,15. Este 0,15 que corresponde a P podía estar dada en una proporción, podía estar dado como un porcentaje, podían haberles dicho el 15%, ya se sabe que va a ser de antemano, ya se sabe que va a ser defectuoso. 1 menos P corresponde a la probabilidad de fracaso, que sería el complemento de 0,15, que es 0,85. Entonces tenemos P, 1 menos P, y lo que tenemos que buscar es el resto de la información en nuestro ejercicio. Entonces dice, si el número de unidades determinadas
constituye un conjunto de ensayos independientes. Esto es importante para saber que estamos en condiciones de poder aplicar lo que sería un ensayo Bernoulli. Todas las pruebas deben ser independientes. ¿Ah? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre 20 unidades, 2 se encuentren defectuosas? O sea que tenemos n, que es nuestro número de ensayos o pruebas, va a ser 20, y queremos saber que de esas 20, 2 sean defectuosas. Y tenemos toda la información para poder calcular la probabilidad de x igual 2. Como dijimos hoy, nuestras variables siempre van a ser variables discretas. Nunca van a ser continuas. Por ejemplo, acá nunca van a tener 2,5, 2,6. Bueno, y hoy dijimos que la fórmula para la distribución binomial eran combinaciones de n, en este caso van a ser 20, tomados de A2, que es nuestra x, por la probabilidad del éxito, que es 0,15, y si me la hubiesen dado en porcentaje o como una proporción, tengo que pasarlo al decimal correspondiente, y acá nunca voy a poner un número mayor que 1 ni menor que 0. La probabilidad siempre es un número comprendido entre 0 y 1. Después tenemos elevado a la 2, ¿ah? Por 0,85, que es la probabilidad del fracaso, elevado a la diferencia que hay entre 20 y 2, que es 18. ¿Ah? Ese sería el planteo que tenemos que hacer para nuestra parte A. X igual 2. Más allá de calcular esto, yo les voy a explicar algunas cosas. Por ejemplo, esto que está acá, en la calculadora van a apretar 20, la teclita de NCR, que puede estar, esta tecla ustedes pueden tener que hacer Shift y 5, o la de dividido. Puede estar ahí. Después ponemos 2 y apretamos la tecla de igual. Esto que vamos a hacer acá, es lo que tienen que hacer siempre para calcular las combinaciones. Ahora, si no se acuerdan de cómo, no tienen calculadora, van a tener que recordar cómo hacían una combinatoria. Entonces, vamos a hacer la parte B. Y después, en otro videito, les voy a explicar lo de los factoriales y demás, por si no tienen calculadora. Pero ahora vamos a trabajar con algunas palabras que suelen aparecer en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ninguno. Ninguno salga defectuoso. Ninguno, la palabra ninguno, significa que de esos 20, 0 salgan defectuosos. O sea que mi x ahora va a pasar a ser 0. ¿Y cómo voy a resolver esto? Probabilidad de x igual 0, igual combinaciones de 20 tomadas de a 0 por 0,15 elevado a la 0 por 0,85 elevado a la 20, porque 20 menos 0 me da 20. Esto, acuérdense que cualquier número elevado a la 0 es 1. En la parte C también les puede aparecer alguno, la palabra alguno salga defectuoso. Entonces tengo que pensar que no salga ninguno, que es una posibilidad, o que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente hasta 20. Entonces, cuando me dice alguno, significa que puede ser 1, que pueden ser 2,
o 3, o 4, o 5, o 6, así sucesivamente hasta 20. Entonces tendría que ir sumando, haciendo con la formulita la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, cosa que sería muy engorroso y muy largo de hacer. Entonces lo otro que nos queda por hacer, probabilidad entonces de x mayor o igual que 1, lo podemos hacer por complemento porque todo esto, la probabilidad de todos sumados, sabemos que es 1, 100%. Por lo tanto, por complemento me queda mucho más sencillo, porque yo voy a mí me interesa esto, me interesa esto, me interesa esto, esto, así hasta 20. ¿Ah? Entonces, para hacerlo más sencillo, lo hago por complemento y digo 1 menos la probabilidad del que está acá afuera, de este, ¿ah? Este lo quito y me va a quedar la probabilidad que estoy buscando. O sea que me queda la probabilidad 1 menos la probabilidad de ninguno. ¿Ah? Alguno entonces es más conveniente muchas veces hacerlo así que estar sumando las probabilidades una a una. Ahora vamos a pensar, aparte de, que dice 2 como límite. 2 como límite. Esto también podría haberlo dicho de esta manera. A lo sumo, 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo sumo 2. Entonces, quiere decir que como mucho, ¿ah? Como mucho, 2. ¿Ah? 2 como límite, a lo sumo 2, como mucho 2. Todos estos son sinónimos, son palabras que ustedes tienen que ir pensando y asociando. Entonces, vuelvo a hacer mi esquemita y digo, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta 20. Y a mí me interesa ahora, lo que me está interesando es como mucho 2, o sea, hasta acá. Por lo tanto, ¿ah? Me conviene hacer estas tres probabilidades y sumarlas, porque no tiene sentido hacer por complemento, porque sería 1 menos la probabilidad de esto, y sería muy largo. En este caso sí me conviene hacerlo directamente. Entonces digo, probabilidad de x menor o igual a 2 va a ser igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Y si ya las calculé de antemano, como por ejemplo en este caso, si yo siguiera y resolviera todas las cuentas, iba a tener la probabilidad de 0, ¿ah? Y la probabilidad de 2, que fue la primera. Entonces solamente tendría que calcular la probabilidad de 1. ¿Ah? Cada una de ellas las voy a hacer con la formulita de la distribución binomial. Muy bien, por acá es todo. Cualquier duda que tengan de algún ejercicio, me dicen y, y hacemos otro. Lo importante es que ustedes sepan que cuando trabajan con distribución binomial, las variables que van a aparecer son discretas, que sepan manejar en la calculadora la tecla de combinaciones, ¿ah? Que sepan interpretar estas palabritas que aparecen mucho, al menos, a lo sumo, alguno, ninguno, por lo menos, como límite. Todas esas cosas les conviene hacer el esquema, ¿ah? Y ver qué les conviene, si hacerlo por complemento, como hicimos acá, o
hacerlo sumando probabilidad a probabilidad. Bueno, cualquier duda me consultan por teléfono.